¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a esta emisión de su programa Hacia el Encuentro con Dios. Aquí a mi costado estoy ante el amparo y la protección. Nos patrocina hoy San José, además de Nuestra Señora. Acudamos siempre a estos grandes santos de la Iglesia que Jesús ha escogido para que sean sus padres, a María Santísima y a San José. No nos olvidemos que si Jesús acudió a ellos, nosotros cuanto más. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos puede ayudar bastante a aquellos que queremos mucho a la Virgen María. Nos puede dar bastante a aquellos que nos sentimos llamados a ser misioneros. Si estamos bautizados, es parte de la identidad de ser discípulos del Señor, el ser misioneros. Entonces el programa de hoy que sea ayuda a todos nosotros para vivir nuestra fe, para poder también asistir a alguien quizás que está en el camino de la fe, es misionero y lleva un tiempo y no lo sabemos a veces, pero le podemos encomendar, le podemos dar una palabra para reavivar ese fuego que el Señor pone en su corazón. Hoy nos acompaña un buen amigo de NC, el padre Víctor Libori. Él es sacerdote de la Sociedad Misionera de San Pablo. Además, actualmente es párroco en la parroquia Santa Teresa de Calcuta y director emérito de las obras misionales pontificias. Ha estado allí, padre, 12 años, ¿verdad? Bienvenido, padre. Gracias, un saludo cariñoso a todos los televidentes. De nuevo, con mucho cariño, ahora en vivo, presencial, aquí en la República Independiente de Arequipa. Qué alegría, padre, tenerle, qué bendición. Entonces, bien, para quienes todavía no le conocen mucho al padre, el padre nació en Malta, pero lleva tantos años en Perú que ya es arequipeño, ¿no? ¿Cómo suele decir usted, padre? Bien, yo digo lo siguiente, yo soy maltés de nacimiento. Cuando hablo de Malta, acá recuerdan Malta Polar, pero Malta es una isla al sur de Italia, más independiente que Arequipa. Soy maltés de nacimiento, soy peruano de corazón y arequipeño de preferencia. Muy bien, padre, aprobado. Pues qué precioso cómo uno le coge cariño a donde el Señor le envía. Usted ha sido aquí enviado como misionero. Así es. Y mire, le ha cogido cariño al lugar. Por eso también me imagino, ahora que vamos a hablar de la Virgen, reina de los misioneros, que es el tema de hoy para nuestros amigos, pues ella también, como cuando se va a un lugar, se apropia tanto del sitio y de las personas que están allí, que escoge ser una más. Toma la apariencia de los lugareños y toma un nombre propio del lugar, ¿no? La Virgen de Guadalupe, Coatlatlópez o algo así, es en la lengua nativa ya. Me imagino en Malta también hay devociones de la Virgen propias. Bien. En Malta, cuando se naufragó San Pablo, estaba acompañado con San Lucas. San Lucas, aparte que es un médico, pasó mucho tiempo con María, porque él es el evangelista que escribe de la infancia de Jesús. No se encuentra, no encuentra en él lo que se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Y él tuvo el cariño providencial de dibujar la imagen de la Virgen María en uno de los santuarios donde yo hice mi profesión final, la profesión perpetua. Es decir, hay un santuario, se llama Santuario de Melija, donde hay reverencia especial a Nuestra Señora en su nacimiento, ¿no? Qué precioso, gracias por enterarnos de esto, padre, qué bonito. Yo no sabía que en su viaje de San Pablo y San Lucas habían dejado este precioso regalo que es pintar desde las propias manos de los santos. Bien. Dibujar a la Virgen, qué hermoso, ¿no? No lo sabía. Bien, y después nosotros vivimos en un archipiélago, es decir, Malta, no es solamente Malta, hay otra isla chiquita que se llama Comino, y otra isla un poquito más grande que se llama Gozo. Y ahí en Gozo hay devoción especial a lo que se llama Nuestra Señora de Pino. Del Pino. Es José, ¿no? En forma popular maltesa, porque la Virgen María quiso allí también aparecer a una ancianita y luego también a un caballero, se llama French Talarp, y a través de él había muchas sanaciones de muchas formas y manifestaban precisamente, ¿no?, esta adhesión a la Virgen María y una devoción sana que difundieron, que el día de hoy tiene un santuario muy grande en Gozo. De hecho, que cuando el Papa
Juan Pablo II, el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI llegaron a Malta, el primer lugar que visitan es el santuario de Gozo, de la Virgen de Pino. ¡Wow! Qué importante es la presencia de la Virgen en la iglesia. Y eso tiene un motivo. Estamos diciendo que la Virgen María es reina de los misioneros. Amén. Gracias a Dios, ¿no? Por providencia y por regalo de Dios. Pero esto, ¿cuándo tiene su inicio, Padre? Usted que es misionero tantos años y hasta la fecha sigue al servicio de Dios. Me cuenta que desde sus 18 años de edad es misionero. Así es. Ingresé a la Sociedad Misionera San Pablo precisamente terminando la secundaria. Inmediatamente inicié el noviciado. ¿Por qué la Virgen María es reina de las misiones? Cuando hablamos de reinado, sea que se refiere a Cristo, sea que se refiere a la Virgen María, no estamos hablando de coronas de oro, de púrpura, de palacios, de tronos de oro, etc. Pero eso viene a nuestra mente, es la primera imagen, ¿no? Quizá. Pero cuando Cristo Jesús habla del reino, habla 37 veces parábolas del reino, y al final, si leemos Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 3, dice que Cristo Jesús pasaba 40 días hablando del reino. ¿Por qué es tan importante el reino? Porque el reino es la estructura de una sociedad donde dominan o donde rigen, más bien, los valores. El amor, la misericordia, la solidaridad. Esto es la implantación del reino de Dios. Y María es reina de las misiones porque la Virgen María es modelo del discípulo misionero. 3 puntos importantes. María supo escuchar la palabra de Dios. Esto lo ha hecho realmente iniciada en el discipulado. No podemos nosotros ser misioneros en nuestro testimonio de vida o nuestra proclamación si primero no buscamos a escuchar la palabra de Dios en el silencio, asimilar la palabra, ¿no? La palabra no se quedó en su cabeza, bajó en su corazón. Y María encarna la palabra. Entonces, nos enseña qué significa que lo que Dios quiere transmitirnos a través de la palabra, cuando yo oro, yo hablo con Dios. Cuando yo leo la Biblia y escucho la palabra, Dios habla conmigo. Ella supo encarnar, vivir precisamente lo que Dios le transmite. Si nosotros como discípulos misioneros sabemos encarnar la palabra de Dios en nuestra vida, extendemos el reino. Por eso María es reina. ¿Por qué? Porque desde la palabra de Dios nosotros podemos realmente vivir el mensaje del Evangelio. Y lo máximo que hizo María, en tercer lugar, la palabra no la guardó para sí misma, sino llegó el momento en que la palabra disipó la oscuridad de la noche y alumbró el mundo entero con su nacimiento, con el nacimiento de Jesús. Por eso, María realmente es reina, porque ella supo bien conectarse con la divinidad. No solamente cuando el Espíritu Santo hizo encarnar a Jesucristo en su vientre, sino desde antes. Ella ya estuvo en presencia del Señor a través de su oración intensa y a través de su comunicación desde la palabra de Dios. Ella sabía muy bien la promesa, sabía muy bien de cuándo llegaba el tiempo, sabía muy bien que era oportuno, real y verdadero el momento de que nazca Cristo Jesús. Qué precioso, Padre, lo que nos dice. Cuánto consuelo para nosotros los católicos saber que tenemos una madre, que es Madre de Dios, Madre nuestra, y además que nos da tanto ejemplo, no sé, es guía de la iglesia, ¿no? Un modelo perfecto de lo que debe ser el discípulo de Cristo, como usted nos está diciendo, el misionero. Encarnar la palabra de Dios. Ella nos está diciendo usted, pero
Qué especial, ¿no? Escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia, cuando usted lo mencionó, me hizo acordar que la Virgen María guardaba todo esto en su corazón. Así es. Pero qué precioso como usted lo destaca, que ella no se lo guardó solo para sí y quedó en guardado ya. Al final, Lo entrega, tan naciendo es el así Hijo y en la cruz. que nosotros hablamos, el pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz. Una gran luz. Esa es la lectura que compartimos precisamente el día de Navidad. Es verdad, Padre, pero qué llamado tan fuerte, porque hoy en día también a nivel mundial vemos que cada sociedad, en su manera, con sus propias cruces, hay un caminar en las tinieblas. Todavía hace mucha falta la evangelización, la santidad de los misioneros. En números la iglesia se ha reducido un poco en las zonas de Europa. En África ha crecido un poco a pesar de tanta persecución. Entonces esto nos hace preguntarnos también si es que hace más falta la presencia de María, Padre. María es madre y creo que todos necesitamos refugiarnos en una madre, porque Dios mismo escogió a tener a María como la madre de Jesús, ¿no? Si Jesús es su hijo, en cuanto Él es Dios, ella también se llama madre de Dios. Y por ende, sabemos muy bien que Dios escogió tener una madre. ¿Por qué? Porque es tan completo la misión del amor de una madre, el amor de una madre, que nos ayuda a entender lo que significa el reinado del amor, de la solidaridad, de la unidad, de la alegría, de la comunión. Porque si podemos nosotros mirar a la Virgen María como la mujer que encarnó al Hijo por obra del Espíritu Santo, prefigura de la Eucaristía, nosotros también. El sacerdote pone la sombra cuando consagra la misa. Y esta sombra es la plegaria, epiclesis se llama: Señor, envía en este momento su Espíritu Santo para que este pan y vino se transformen en el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces, María precisamente es prefigura, Ella vivió ese misterio. anticipo de lo que es el Espíritu Santo que llega en su vientre y concibe Jesús. Claro, el ángel dice, te cubrirá con su sombra también. Así es decir, por eso, lo mismo que leemos nosotros, compartimos, rezamos en la Eucaristía, en otro epiclesis que decimos, entonces, haz, Padre, que todo lo que estamos participando en este gran misterio de la fusión del Espíritu Santo que nos trae a Cristo Jesús, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Y así comienza a vivir la primera comunidad cristiana. ¿Cómo no necesitamos de María en tantas divisiones que vivimos, en tanta violencia, en tanta también delincuencia que estamos viviendo por todo lado? María ha sido la prefigura desde el primer pecado. Una mujer te aplastará la cabeza, recuerda, ¿no? Sí. Estamos hablando de Génesis 3:15. Entonces, María es la antítesis, la contraposición ¿de qué? Del demonio. De la corriente del demonio. Porque el demonio la tiene para ahora la Virgen María. Por justa razón. Porque cuando Dios lo expulsa, Dios es Dios. Cuando Cristo Jesús lo mete en los cerdos, Cristo también es Dios. Pero cuando María lo aplasta la cabeza, la muchacha de Jerusalén, de Nazaret, perdón, es precisamente la más vergüenza que tiene. Por eso María, si queremos entender esto, yo he buscado una cita en Jueces capítulo 9, versículo 50. Cuando Abimelech estaba entrando, rodeando la ciudad, y dice una mujer, agarró una piedra, una peña,
se le mandó a la cabeza y se quedó echado medio muerto. Dice a su escudero que lo acompaña: saca tu espada y mátame, para que no digan de mí que lo ha matado una mujer. Esto es la vergüenza que siente el demonio cuando lo mata una mujer. Wow. Y la Virgen María no lo mata porque es Superwoman, ¿no? Como hay Superman, no se trata de esto. Podemos decirle a Superwoman que en sus valores María destruye al demonio con su humildad, porque sabe a quién pertenece la gloria. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho en mí obras grandes. Su nombre es santo. Qué equivocados están los que atacan la Iglesia Católica diciendo que nosotros adoramos a María. Dios mío. Padre, ¿Cómo podemos justo eso, qué importante que es destacarlo, subrayarlo, y más bien para poder acoger en el corazón esta verdad, porque quizás a usted también le ha pasado que tocando puertas, invitando a las personas a alguna actividad de la iglesia, se ha encontrado con alguien que era de la iglesia y que ahora están asustados por escuchar el nombre de María. Y es por este tipo de engaños, ¿no? Porque dolorosamente están muy extendidos. Entonces, ¿qué le parece si a continuación, ahora vamos a una pequeña pausa y al volver lo comentamos un poco más? Excelente. Gracias, Padre. A todos ustedes, amigos, quédense con nosotros, regresamos con esta respuesta del Padre y ayúdenos, mientras la pausa, a compartir este contenido con sus hermanos en la fe, con nuestros seres queridos también. Estamos en las redes sociales, el canal de YouTube NSE TV Perú, estamos en Facebook, estamos también a través de radio y televisión en distintas ciudades. Queridos amigos, estamos en Hacia el Encuentro con Dios. Nos está acompañando un buen amigo, muy querido, muy misionero, él, el Padre Víctor Libori, y estamos bajo el amparo, conversando de ella, por eso se hace presente, la invocamos siempre, a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Qué precioso tener aquí la imagen que nos acompañe de corazón, ¿no? A los que están allí en casa, si tienen una estampa de la Virgen, si no tienen un cuadro grande, búsquenlo y pónganlo en un lugar visible, que se note que le tenemos cariño a nuestra Madre. Padre, a propósito de esto, ¿no? Ahora que estoy mencionando lo de la imagen de la Virgen, nuestros hermanos separados en la fe muchas veces dicen que los católicos, como usted lo mencionaba, adoramos a María, y eso no es verdad, ¿no? Por ningún sentido. Pero ¿cómo podemos ayudar a las personas que han caído en este temor? Porque es un temor, es un miedo de decir, no vaya a ser que esté yo adorando a la Virgen. ¿Qué les podemos decir para su tranquilidad? Yo les refiero a un documento chiquito, pero es la exhortación apostólica del Papa Pablo VI. Habló de lo que se llama Marialis Cultus, es decir, el culto a la Virgen María, del 1978, un poco antes, después de su partida. ¿Qué nos dice el Papa en ese documento? La devoción a la Virgen María es importante que tenga estas 4 dimensiones. En primer lugar, que sea una devoción bíblica. Necesitamos encaminar la gente a las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Yo no voy a venerar la Virgen María de Rosa Mística porque es más guapa que la Virgen de Chapi. O voy a la Virgen de Chapi porque tiene más alhajas que la Virgen de Lourdes, ¿no? La Virgen es una, la de la Biblia. Y lo que me va a motivar a amar a la Virgen María, venerarla, es yo que debo conocer de ella desde la Sagrada Escritura. Clarísimo. Segundo lugar, la devoción a la Virgen María tiene que ser litúrgica. ¿Por qué litúrgica? Porque María no necesita nuestras mentiras para ser grande.
Muchas veces nosotros pensamos decir a la Virgen María, tú eres mi salvación. No, de ti viene la salvación, de ti vino Jesús. El Salvador es uno, Cristo. Pero no necesitamos, pensando que vamos a amar más a la Virgen María, atribuyendo a la Virgen María títulos que no le corresponden. Hace poco en Australia había allí un autor que ha escrito un libro gruesísimo acerca de la cuadrubilidad, ¿no?, de la Santísima Cuadrubilidad, incluyendo a María como parte de lo que es deidad. Es decir, San Bernardo dice claro, María no necesita nuestras mentiras para ser grande. Ella es grande por lo que es y punto. María es grande por sus virtudes, que nos ayudan a nosotros también a aplastar la cabeza infernal cuando no nos abrimos las puertas a su engaño, como quiere hacer. Después dice el Papa, la devoción a la Virgen María tiene que ser también antropológica, palabra un poco grande, un poco quizá elevada, pero implica nada más que María nos enseña a ser sensible ante la necesidad de los demás. No puede ser devota a la Virgen María sin tener un corazón sensible y no pasar indiferente ante el sufrimiento de otros. María nos lo enseña muy claro. Y luego, al final, que la devoción a la Virgen María tiene que ser ecuménica. La Virgen, justo como hablamos de Éfeso, también declaración de la Virgen María como Madre de Dios, María no está para dividir a la familia, sino para unirla. Próximamente celebramos el Día de la Madre. De todo sitio van a venir para visitar a la mamá, ¿no? Voy a recibir un sacerdote que tiene una parroquia en Lima, en lo que es Manchay, la parte del Urín. Es un amigo mío, el padre Fernando Abfata. Le acompañábamos con sus comedores, ollas comunes. Voy a Arequipa, padre, qué alegría. Le he dicho, bienvenido. ¿Por qué vas a venir? Es el Día de la Madre y mi mamá está en Arequipa. Qué bonito, ¿no? Porque eso es la mamá. La mamá une a la familia. Las divisiones los crea el demonio. La palabra diablo, ¿qué significa? División. Aquel que divide. Entonces, de repente por allí siempre surge alguien que quiere crear divisiones. ¿Por qué? Porque se deja llevar con el poder del mal, de aquel que quiere dividir. Yo no estoy diciendo que la Iglesia es todo perfecta. La Iglesia en su dimensión humana, pero el Espíritu Santo es lo que guía a la Iglesia. Toda la historia sabemos muy bien, ningún emperador ni Napoleón podían asfixiar a la Iglesia, ¿no? O como hablaba alguien, ¿no? Hard to die. Obvio que es hard to die. La Iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. Ningún, ni por dentro ni por fuera. Es decir, qué bueno es que desde la fe miramos a la Iglesia nosotros guiada por el Espíritu Santo. Y María nos enseña qué significa la acción del Espíritu Santo en nosotros. Hay una persona que sabe muy bien que puede ser el Espíritu Santo en su vida, más que María. Definitivamente que no, porque ella concibió por obra del Espíritu Santo. Y qué bien es que cuando vemos cómo el mal quiere engañarnos, ¿no?, con el tema de María y con tantas otras cosas más, nosotros no caigamos en la corriente. La corriente del maligno, ¿qué es? La corriente división, que dice, no te serviré, desobediencia, soberbia. La corriente de María, ¿cuál es? Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y humildemente acepta. Así, el orgullo de uno se ha aplastado con la corriente de la otra. Y lo mismo, es decir, María busca la gloria del Señor. El maligno busca la gloria de sí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces yo también he hablado con sacerdotes en diversos retiros, ¿no? Le he dicho, no seamos sacerdotes chinos, ¿no? ¿Cómo sacerdotes? ¿Por qué sacerdotes chinos? Me dice. Decimos que sí, en nuestra vida manifiesta que no.
Y no vivimos lo que de verdad estamos predicando. Cuán importante es que nuestra vida sea de verdad cada vez más coherente a la palabra, ¿no? No es tanto creer, le digo yo. El demonio también cree en la Biblia. El demonio reconoció al Mesías. Sabemos quién eres, le dicen, ¿no? El tema no es tanto creer, sino creerle. Claro. Es decir, ¿Qué es lo que nos dice? obedecerle. Obedecer. Y esto es lo que supo María hacer, ser servidora del Señor. Y por eso María, con esas actitudes, supo bien, ¿no? Entender lo que significa, no hacer cosas bonitas para Él, las cosas que me gustan, las cosas que me complacen a mí, sino me dispongo para hacer las cosas que Él le gusta y quiere hacer a través de mí. Y esto es muy importante marcar la diferencia, ¿no? Porque muchos de nosotros pasamos el tiempo a hacer cosas que le gusta a Él, ¿no? Como hacían tipo fariseos, todo el mundo en el templo haciendo cosas, etcétera, etcétera. Pero estaban lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere lo que me gusta yo hacer y me complazco hacer para Él, sino Él quiere que yo haga lo que Él quiere hacer a través de mí. Y por eso necesitamos continuamente discernimiento en el Espíritu Santo. Y María supo bien permitir que el Espíritu Santo guía en cada momento su vida. Claro, si al mismo Jesús le indicó, no tienen vino, y después le dice a los mozos, hagan lo que Él les diga. Y en ese discernimiento de la Virgen, escuchando al Espíritu Santo, va Jesús a hacer este gran milagro, ¿no? Esto marca cosas muy importantes. Uno, que según Juan, Dios se presenta en primer lugar en bodas, es decir, en el inicio de la estructura de la familia. Nada es casualidad. Providencialmente inicia esta misión desde la boda para dar realce a lo que es la familia. Y es importante que nosotros reconocemos dar importancia, un llamado a los políticos, un llamado a los congresistas, a todos que desean un Perú grande, no añadir más policías, no añadir más cárceles, sino añadir más fuerza evangelizadora, añadir más acompañamiento a la formación de familia y no hacer de la familia, con la famosa ideología del género y otras cosas más, una cosa que es tan voluble que todo el mundo como un chicle extiende la familia como esto es familia, lo otro es familia. No, la familia es una sola. Lo que Dios ha creado entre hombre y mujer y juntos se unen en sacramento matrimonial para procrear desde el amor y que sea realmente cada familia escuela en los valores cristianos. San Juan Pablo II dijo, la familia debe ser siempre santuario de la vida y del amor. Y hoy en día, penosamente, Padre, están tratando corrientes externas de que la familia deje de ser santuario de la vida. Es una pena, pero a través de leyes que impulsan el aborto. Sí. Y también las mismas familias que no quisieran tener tantos hijos, ya dejan de ser santuario de la vida, ¿no? Hay una limitación en la apertura a la fecundidad. Y la Virgen María tiene una característica muy particular en su fecundidad, Padre, porque ella es fecunda siendo virgen. Y eso llama mucho la atención. Es difícil de entender también hoy en día. Padre, usted nos ha comentado cuestiones tan preciosas. Ha hablado mucho de la familia en lo que estamos del programa. Ojalá recordar a los que nos están sintonizando que puedan volver a ver este programa para notar, como lo estamos subrayando ahora otra vez, que la presencia de María es también necesaria para la unidad de las familias hoy en día. Obviamente, porque la presencia de María siempre va a ser contraposición Al de demonio. cualquier mal. Cualquier mal.
de cualquier caos, de cualquier desorden. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando inicia la creación del mundo? Dice, todo era un caos. Alatió el Espíritu Santo sobre las aguas y el caos se transformó en cosmos. Cosmos sabemos qué significa, ¿no? Díganos, padre. Pregunta a las mujeres. Cosmetología. Cosmetología, ponerse churras las mujeres para hacer cosmetología, los spas, etcétera, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo trae orden. Mientras el mal nos da sabor a felicidad, que no es exactamente alegría. La alegría realmente no viene desde afuera hacia adentro, sino desde dentro del corazón hacia afuera. De repente nosotros hemos hecho de una u otra forma pecados, sin embargo nos damos cuenta que todo es vanidad de vanidades, 1, 2, todo es vacío por dentro, y 3, Satanás te quita siempre la vergüenza para meterse en el mal, en el pecado, y te la devuelve 100 veces más el momento que pecas. Por eso permitimos que la Virgen María nos ayude, nos acompañe para levantarnos, ¿no? Y nos encamina precisamente para ser fiel hasta el punto final. Esto es la grandeza de María, su fidelidad, tal cual inicia el pecado, la caída entre un hombre, una mujer y un árbol. En el Calvario se culmina precisamente la salvación, un hombre, un árbol, la cruz, y una mujer, la Virgen María. Y así se completa precisamente el proyecto de la victoria definitiva de este pecado, de la rebeldía, del engaño que hace Satanás, que su nombre, Satán, es aquel que engaña. Pues, bueno, padre, es duro reconocerlo, pero cuán engañados estamos muchas veces, de muchas formas, ¿no? Siguiendo al pecado. Hoy en día también se traiciona el amor. Muchas parejas que se casan y han hecho una promesa de no disolver su unión matrimonial, quieren disolverla. Quieren irse a formar otro hogar por algún motivo cómodo, ¿no? También puede ser esto, por no haber discernido bien su matrimonio antes. Puede ser. Entonces la Iglesia tiene allí una ardua labor. ¿Cuántos engaños en la sociedad a través de las leyes? Es un tiempo difícil. Y qué consuelo, como usted nos dice, es tener a la Virgen María presente entre nosotros hoy, ahora, ¿no? Antes de irnos al corte, padre, porque nos queda poco para este bloque, el Santo Rosario, que la Virgen, ella cuando se aparece en Fátima, cada una de sus apariciones pide que se rece el rosario. Ella dice, recen el rosario todos los días a unos niños pequeñitos. ¿Por qué está ahí la solución? ¿Por qué la Virgen nos pone el rosario, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de especial el rosario, padre? Bien, lo que tiene especial es que el rosario está en forma de que, si nosotros vamos a ver el rosario tiene la forma de lo que usó David para matar a Goliat. Una onda. Una onda. Aquí ponemos nosotros la piedra y allí lo mandamos al maligno, le decimos fuera de acá. El rosario es la fuerza que vence al demonio. Por eso cuando nosotros rezamos el rosario, ¿qué estamos haciendo? Estamos manifestando que la historia de salvación completada en Cristo, con la cooperación también de María, es la victoria definitiva del mal. El mal está enfurecido porque sabe que le queda poco tiempo. El demonio está ahorita recontra enfurecido por sembrar odio, sembrar divisiones, sembrar caos, sembrar en el mundo guerras. Y sin embargo sabemos muy bien, si el Papa Pío V inició la fiesta de honor de Virgen María el 7 de octubre. Este tiene que ver algo con Malta también. Entonces, padre,
Le voy a dejar esa incógnita porque me llama mucho la atención, no sabía al respecto, Bien. para que nos lo diga ahora que regresemos de esta pausa. ¿Qué le parece? Amén. Amigos de nuestra estación Encuentro con Dios, nos vamos a una pausa, a ver si todos al volver de la pausa estamos entre las manos con esa onda que nos dice el Padre, la onda de David, que es el Santo Rosario. Quédense con nosotros que ya regresamos. Retomamos hacia el encuentro con Dios con el rosario entre manos, porque el Padre Víctor nos está comentando justamente lo importante que es el Santo Rosario, cuánto valor tiene. Nos ha dado hasta una referencia bíblica muy curiosa, muy peculiar, que me ha gustado, ¿no? Es muy bonito, estoy seguro que ustedes también. Y Padre, nos estaba comentando antes de irnos a la pausa esto de la devoción a la Virgen que tiene que ver con Malta, el Santo Rosario. Malta fue asediada con los musulmanes, porque los musulmanes, 1556, los musulmanes querían la isla de Malta como una sede, como un trampolín, ¿no?, para entrar en Italia y obviamente atacar lo que es la Santa Sede, el centro de la fe cristiana. Entraron por España, entraron por el lado este, por todo lo que es en ese entonces Constantinopla, avanzaban, tomaban toda la Tierra Santa. La tercera mezquita más grande está en Jerusalén, el Aqsa. Lo vemos, cuando vemos Jerusalén, la primera cosa que brilla en medio es una mezquita. Ese es el Joreb, ese es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. De todas maneras, avanzaban. Entonces avanzaban hasta que querían tomar Malta para poder tenerla como un trampolín para lanzarse a aplastar el pontificado. Entonces, cuando llegaron en junio, pero después, el 8 de septiembre, y muchas personas se llaman Víctor en Malta, no tanto por San Víctor, sino por la Virgen de las Victorias. Se llama la Virgen de las Victorias. Entonces, cuando llegó el 8 de septiembre, mataron a Dragut, que era uno de los mejores líderes, y mataron a Suleimán. Entonces, los musulmanes, sea porque los caballeros de Malta que estaban presentes en ese entonces pedían ayuda a Sicilia para que vengan a apoyar, y sea porque estaba también ingresando el invierno por allí, entonces se retiraron en la fiesta ad honor de la Virgen María de las Victorias, que es el nacimiento de María. Y luego el Papa Pío V se preocupó, era dominico. ¿Qué hacemos? Mire, los musulmanes están comiéndonos por todo lado. Llamó a todas las fuerzas cristianas, organizó una flota y organizó la batalla de Lepanto. Sabemos muy bien, 1571. Dice, los muchachos a la guerra, los niños, las abuelitas y las mujeres con su rosario rezando para que esta guerra sea victoria para la fe cristiana. El mejor batallón era este. El mejor batallón es la fuerza del rosario. Y por eso le estoy diciendo que todo mal que nosotros vemos, si podemos unirnos con este arma, se aplasta también. Entonces, en un momento, la flota cristiana era 10 veces menos de la flota de los musulmanes. El viento estaba a favor de los musulmanes. Inicia la batalla, se da vuelta el viento y apoyó a aplastar y destruir la flota musulmana. Claro, enorme milagro, vencer 10-1. Eso el famoso Manco de Lepanto, ¿no? Claro, fue esta batalla. Cervantes, precisamente por esta batalla, ¿no? Sí. Entonces, el Papa, ad honor de la Virgen María, un año después,
el mismo 7 de octubre que sucedió esta batalla, dijo: Virgen Santísima, desde este momento celebramos la fiesta ad honor de Nuestra Señora del Rosario. Desde entonces está esta fiesta y nos ayuda a entender, ¿no?, realmente el poder de la intercesión de la Virgen María y del Rosario para aplastar cualquier cabeza infernal, sea de una mascarilla o sea de otra. Qué buena referencia, Padre. Pues si es que no hubiese ocurrido ese gran milagro de la Virgen, el mundo entero hoy no sería creyente. No habría, como hay hoy en día, 1.000 millones de católicos. Hubiera sido otra la historia, porque hubiese sucumbido la expansión de la fe, hubiesen muerto los misioneros. ¿Cuántas cosas hubiesen pasado, no? Cuánto que agradecerle a la Virgen en la historia. En la historia, ella se mete en la historia. Eso. Y como usted nos dice, hoy en día se puede meter en la historia Dios a través de su madre, porque nosotros rezamos el rosario con fe, unidos, como ese batallón históricamente, ¿no? Qué precioso lo que nos cuenta. Y la Virgen ha estado presente en más ocasiones, cuando ya, como nos ha mencionado hoy en el programa, para la encarnación de Jesús. Cuando Jesús inicia su vida pública, en el primer milagro de Caná, lo hemos mencionado hoy día también, estaba la Virgen María. Y nos ha faltado mencionar, Jesús decía, él que tanto decía, mi Padre siempre está conmigo porque hago yo todo lo que a Él le agrada, siempre. Eso. Y la Virgen tiene esas virtudes también. Pero la Virgen ha estado además en este momento especial de la evangelización, por eso es reina de las misiones, porque ha estado con los apóstoles. ¿La Biblia menciona, de verdad menciona que la Virgen estaba con ellos el día de Pentecostés? La Virgen María es reina de los apóstoles. Es reina de los apóstoles. Porque cuando buscaban a crear el lugar de apóstol suplente, porque Judas se fue a donde tenía que ir, entonces, ¿qué buscaban? En las características de esta persona que debía ocupar el título de apóstol. Buscaban que tenía que conocer a Jesús, claro, desde su vida pública. Vino el primero. ¿Desde cuándo conoces a Jesús? Desde la multiplicación de los panes. Perdiste 5 capítulos, no calificas. ¿Y tú cuándo conociste a Jesús? Cuando Jesús liberó a los 10 leprosos, perdiste 3 capítulos, no sirves. Y si preguntamos a María, ¿cuándo conociste a Jesús, María? ¿Qué nos dice? Desde su concepción. Desde su concepción, María. Si los apóstoles pueden ser apóstoles por conocer a Jesús desde que los llamó, ¿qué será María? Y María ha estado con ellos. En ese momento también estaba María, no faltaba. Definitivamente que María nos enseña lo que significa que el Espíritu Santo sigue llenando nuestra vida con su presencia a la medida que nosotros le permitimos entrar. Y en esta espera al Espíritu Santo, ojalá que todos los días sepamos rezar al despertar la mañana antes de dormir: ven, Espíritu Santo, sea huésped bienvenido en mi vida, renuévame, quita de mí todo lo que me aleja de ti. Ven, Espíritu Santo, y santifícame y transforma en mí el miedo en audacia, los cerrojos que nos hace temblar a una apertura, al riesgo, a una iglesia que realmente es una iglesia en camino. Qué precioso, Padre, esto que dice, porque la lucha es cada día, ¿no? Y ser misionero es algo de cada día, es algo de cada día. Entonces, si la Virgen es reina de los misioneros y nosotros estamos llamados a ser misioneros, cuánta necesidad de Espíritu Santo, como ella lo ha tenido, ¿no? En ese grado. En un grado muy alto necesitamos al Espíritu Santo para poder oírle y no irnos por otro, por otro camino. Así es. Las letanías lauretanas mencionan que la Virgen es reina, reina de los ángeles, reina de los apóstoles, como usted decía, los patriarcas, los profetas, y podemos añadir ahí también que reina y madre de los sacerdotes, ¿no? Qué especial para su vocación, Padre, usted tiene esa protección de María. Hay sacerdotes que le llaman a ella la madre, que sus hijos especiales son los sacerdotes.
encomendar mucho a nosotros también, desde nuestros hogares, a los sacerdotes, porque todos los laicos estamos llamados a la misión, pero ¿qué labor tienen los sacerdotes? Que solo ellos pueden administrar, celebrar la Santa Misa, consagrar, perdonar los pecados. Y justo eso es lo que más nos aleja de Dios, ¿no? En nuestra desconfianza, en nuestra rebeldía, es el pecado. Si no hay sacerdotes, entonces le tenemos que pedir al Señor que envíe obreros a su mies. Eso. Y a la Virgen, pues que cuán parte de esta misión es ella, ¿no? Que es reina de los apóstoles, que son los obispos, sus sucesores de los apóstoles son los obispos. Qué enorme significado tiene, ¿no? Al principio usted nos hablaba de que la Virgen es modelo, entonces es reina ejemplar. Pero también la Virgen tiene esta particularidad de poder dar una indicación de su hijo, como a los niños en Fátima que les dijo, díganle al Papa que consagre Rusia, que yo he venido a instaurar la devoción a mi Inmaculado Corazón. ¿Usted conoce alguna anécdota más de la Virgen cuando ella misma directamente da una indicación como reina? Yo la indicación que la Virgen María, de que ella es protectora de los sacerdotes, vida real. Estamos subiendo con el Monseñor Felipe María Salva, un obispo dominico que estaba de la prelatura de Chuquibamba. Él iba a subir en su bus, era humilde, y le he dicho, no, Monseñor, de Aplau, para Aplau, yo te llevo. Yo suspendo todo, aquí está el padre que me acompañaba, el padre Carmelo en ese entonces. De hecho, se encarga él de las misas que hay y yo te acompaño. Con él siempre rezamos el Santo Rosario, los misterios gozosos. Padre Víctor, rezamos el Santo Rosario, misterios gozosos. Así como ella, nosotros vamos a llevar a Jesús como luz a los demás. Rezamos el Rosario. En medio camino, cuando estamos justo hablando también acerca de donde hay un santuario de la Virgen María, ¿no? La Virgen de... ¿Hacia Aplau? De Aplau para arriba. Hay un santuario que es dedicado a la Virgen del Rosario, por si acaso. Es dedicado a la Virgen del Rosario. Entonces, de la Unión se llama, Unión, el lugar donde la Virgen María tiene esa devoción. Y mientras subimos, una peña grandaza, veo que está cayendo. Y yo llego a un momento en el cual veo otras piedras grandes en el camino. Y le digo, ¿qué hago? No puedo avanzar porque están las piedras. La otra piedra que está a dirección nuestra. Entonces arranco con primera y el monseñor se asustó porque no ha visto la piedra. Yo voy encima de la piedra, no sé cómo, y por minuciosidad de segundo escapamos muerte segura. Había otro sacerdote mercedario que estaba acompañándonos en esta comitiva y cuando lo veo siempre me dice, Padre Víctor, la Virgen María nos salvó. Pero realmente era una doble milagro porque yo cuando salí para ver qué daño hice al carro por subir encima de estas piñas que estaban en medio de nosotros, no había nada, absolutamente ni un golpe, nada. Oh, qué milagro, Padre. Y cuando llegamos a Tipa, donde íbamos a llegar, la primera cosa que dijo, estamos aquí por milagro de la Virgen María. Estamos rezando rosario, estamos hablando precisamente del santuario y la Virgen María nos protegió. Realmente, es decir, no quiero contarle más cosas porque no tenemos otro programa más, pero basta con esto, que la Virgen María realmente acompaña a sus sacerdotes. Es verdad, Padre. Qué precioso testimonio, una sola experiencia como una pequeña gota o un botón. Pero qué bueno, ¿no? Confiemos a los sacerdotes a la Virgen para que les cuide en sus viajes, para que les proteja en su labor, que tenga fruto. El sacerdote es humano y necesita continuamente nuestra oración. Porque hay momentos en que se siente solo, hay momentos en que se siente abandonado. Y el sacerdote es humano como todos y necesita sentirse continuamente también acompañado con la Virgen María, que se le hace sentir, que le ama
y con ella sí puede seguir perseverando hasta el final. Padre, ¿es por esto que le llamamos a la Virgen estrella de la evangelización o hay otro motivo? Definitivamente. ¿La estrella qué hace? Es decir, el Antiguo Testamento, el Antiguo, nosotros miramos a la constelación, ¿verdad? Claro, seguían los marineros para orientarse, ¿no? Así es decir, ¿qué significa estrella de la evangelización? María es la luz que nos encamina hacia Jesús y la necesitamos continuamente. Vino la pandemia. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos se contagiaron? ¿Cuántos? Dice que el necio, cuando vio que el profeta levantó su dedo, se quedó el necio mirando al dedo. El sabio miró arriba, vio la constelación, sabía dónde estaba y hacia dónde tiene que ir. Y muchos de nosotros no hemos aprendido nada de la pandemia porque somos, entre comillas, un poco necios, ¿no? Tenemos una Nos sabiduría quedamos en del mundo. estadísticas y cosas y sin embargo, dice, ¿por qué sucede esto? ¿Qué está pasando en esta humanidad? ¿En qué estamos? ¿No estamos, de hecho, que estamos expulsando a Dios en nuestra vida? Miramos a la estrella. ¿Hacia dónde nos conduce la estrella? Con el poder del rosario. Nos conduce hacia Jesús, hacia el puerto que realmente da sentir a nuestra vida humana. No pensamos que con toda inteligencia artificial y robots que estamos construyendo vamos a sentirnos que nosotros podemos crear como Dios si desplazamos a Dios, porque eso es la tendencia, ¿no? Pero ánimo, sabemos que jamás y en ningún momento puede ser otro ser humano igual como ser humano. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y nadie puede crear como Dios crea, porque Dios es uno, desde Él nacemos y hacia Él nos encaminamos. Nos quedamos, Padre, con esas palabras de usted, que Dios es uno, que nadie puede ser como Dios, y de Dios venimos y hacia Dios nos debemos encaminar. Nos quedamos con esas palabras, además, porque son muy importantes, también en parte porque nos ha ganado el tiempo del programa. Amén. Y si es que hay otra ocasión, Padre, de poder seguir conversando de las misiones, del cariño a la Virgen y de otros temas que pueden ayudar a las personas que nos siguen. Entonces le invito, queda pendiente la invitación para una próxima ocasión. Muchas gracias. Antes de irnos, Padre, no se nos vaya a pasar, también, por favor, déjenos su bendición para cerrar el programa con ella. Bien, vamos a pedir esa bendición de Dios que descienda sobre todos ustedes, especialmente que se unen a la familia, olvidar los resentimientos, el abandono de tantas personas ancianas, especialmente el Día de la Madre. Que el Señor toca los corazones de todo y volver a vivir. Hay muchos humanos, pero quizá poco humanidad. Necesitamos retomar esta imagen y semejanza de Dios para vivir este toque de humanismo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Amén. Que tengan todos feliz fiestas al honor de María. Gracias a usted, Padre, por habernos acompañado hoy. De verdad, muchas gracias. A todos los que están con nosotros, les recomendamos mucho que compartan este programa donde el Padre con tanto cariño nos ha mencionado las virtudes de la Virgen y nosotros también estamos llamados a poder transmitir esas virtudes, a meditarlas, a guardarlas en nuestro corazón, a imitarlas. Como el Padre decía, para que seamos mejores misioneros también nosotros, profundizar en las Sagradas Escrituras y tantas cosas que ya mencionó el Padre. Y ya no quisiera redundar, ustedes lo pueden volver a revisar en la repetición. Queridos amigos, que nos encomendamos a Santa María, Reina de los Misioneros, la primera misionera ejemplar para nosotros. Que la Virgen les guarde. Hasta una próxima.